Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos nuestros seguidores de ProManagement y al público que se está conectando. Mi nombre es Igor Choqueneira y esta semana estaré acompañando en nuestro primer Congreso Internacional PRO. El día de hoy tenemos nuestra primera ponencia desde el país hermano de Colombia, a cargo de la ingeniera Mayra del Río Coronel, con el tema La gerencia en obras de construcción de infraestructura. Mayra es ingeniera civil e ingeniera ambiental, especialista en gerencia en construcción de obras públicas de infraestructura y actualmente es docente universitaria de pregrado y posgrado de la Universidad de la Costa, Colombia. Con mucho gusto les dejo con Mayra. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a iniciar. Mi nombre es Mayra del Río, como ya me presentó acá el compañero Igor. Y pues vamos a tratar esta primera conferencia del Congreso Internacional PRO sobre la gerencia de obras de construcción de infraestructura. Bueno, primero quiero que partamos, digamos, de qué es la idea de la gerencia, o sea, por qué ha surgido, digamos, esa necesidad de gerenciar en la parte de ingeniería civil, en donde digamos que anteriormente a veces se podía encontrar ese dilema de que a veces nos estábamos centrando meramente, digamos, en esa parte de ejecución de obra, más no a tomar la medida, digamos, esa potestad de decir, tenemos que gerenciar y tenemos que mirar más allá, desde la parte de gerencia, analizar todas las actividades que pueden ser, digamos, ruta crítica para nosotros, para que pues ya sea ese proceso constructivo de X proyecto, digamos que vaya mucho más acorde a lo que son los tiempos, a lo que es el presupuesto asignado y demás. O sea, poder identificar todo lo que nos puede afectar y saber, digamos, dirigirlo adecuadamente. Llegó esta parte, digamos, de gerencia para que podamos evaluar todos esos errores que se podían estar presentando anteriormente y que nos capacitemos todos en esta parte de dirección de proyectos, de gerencia de proyectos. Entonces, bueno, la gerencia como todo nace con lo que es la ingeniería, que pues obviamente es una idea, en lo que buscamos siempre es mejorar, buscar una solución a X problemas, en nuestro caso en la parte de gerencia, pues poder solventar todos los problemas que se están realizando, digamos, que lleva la ejecución de un proyecto de obras de infraestructura. Por lo tanto, tenemos que evaluar primeramente cómo puedo yo identificar la parte de gerencia. Si administrar un proyecto es igual a administrar el cambio, y ciertamente sí lo es. ¿Por qué? Porque yo a través de esto lo que voy a hacer es poder conseguir gestionar adecuadamente mi proyecto. Entonces, digamos que la pregunta para todos ahora mismo sería, ¿cuántos proyectos, aquí como lo planteo en la pregunta que les estoy colocando acá, cuántos proyectos conoces o has trabajado que fueron finalizados fuera del plazo, de la fecha plazo, o que su costo superó el presupuesto asignado y que no cubrieron totalmente esas necesidades que pues requería el cliente? Porque primeramente nosotros cuando partimos, digamos, de realizar un proyecto es porque obviamente hay una necesidad que hay que solventar, hay unos clientes que plantearon esto es lo que necesito y eso es lo que necesitamos construir para ellos, para que ellos, digamos, puedan satisfacer las necesidades que ellos son los que nos pidieron que debíamos realizar. Entonces, no sé, bueno, de los presentes, Igor, cuántas personas hayan podido estar en presupuestos que hayan llegado, digamos, con esas necesidades y que de pronto tuvieron esos errores en digamos, en la ejecución, que pudieron ocasionarles demoras, retrasos y demás. Y pues por lo tanto eso también se traduce en pérdidas de dinero y demás, que pues es obviamente lo que nosotros en la parte de gerencia queremos eliminar completamente. Entonces, para la parte de gerencia, la metodología que nosotros siempre tenemos que tener en la cabeza es el de planear un proyecto. Y todo eso va desde todas las fases que digamos que este puede tener desde su inicio hasta su finalización. Ustedes saben que todo proyecto, pues normalmente nosotros manejamos proyectos que son temporales, que son proyectos que tienen un inicio y un fin, unos tiempos, unos plazos determinados, con un presupuesto asignado. Y pues la idea es que nosotros en esa planificación, acorde al alcance de nuestro proyecto, podamos identificar, acorde, bueno, listo, este es mi alcance, qué tengo que hacer en cada parte del proyecto, conocerlo completamente, saberlo dirigir, hacer el debido análisis en cada una de las actividades para que el plan, digamos, de su ejecución sea lo mayor armoniosa posible. O sea, que cualquier digamos, contingencia que se pueda presentar, yo también la pueda prever y tener los planes de control y monitoreo necesarios para que siempre cumplamos, digamos, con esos plazos y la ejecución adecuada del proyecto. Entonces, en ese orden de ideas, bueno, les quería presentar como este
Espérense un momento, listo, que está demorando. Nosotros nos basamos en varias, digamos, estrategias para poder, digamos, finalizar los proyectos. Entre esas está mucho lo que nosotros, pues, ya es muy conocido en el área de la ingeniería civil, que es el PMI. El PMI es Project Management Institute. A través de esto nosotros nos podemos formar como profesionales y quedaríamos con ese título de Project Management Professional. Esto, digamos que, pues, es de lo que más ha tenido auge actualmente. Es una, digamos, de estas entidades que te pueden formar en toda la parte de dirección de proyectos, que pues es la pionera actualmente para formarnos, y pues todas las estrategias, digamos, y esa guía que nosotros podemos tener actualmente va pues muy basada a todo ese estudio, digamos, a raíz de también todo lo que ellos han analizado de 1969, de que se fundó hasta la actualidad. O sea, ha pasado muchísimo tiempo y han analizado continuamente qué ha pasado, cómo puedo mejorar constantemente, y acorde al tiempo, pues también han realizado las debidas ediciones de su material y demás para ver todas las necesidades. Pues obviamente las necesidades de antes pues también cambian con el tiempo, las necesidades que tenemos actualmente pues nosotros. Entonces simplemente esta es la creación de un producto que pues nos forma a nosotros para que todo servicio que nosotros vayamos a realizar como gerentes de proyectos en una obra de construcción, que pues en nuestro campo pues tienen un tiempo definido, un presupuesto asignado, entonces podamos cumplirlo a cabalidad, acorde, digamos, a la necesidad de nuestro cliente. Entonces, en la parte de gerencia nosotros siempre tenemos que tener clarísimas, más que todo desde la parte del PMI, lo que son las gestiones que nosotros tenemos que hacer dentro de nuestro proyecto. Entre esos obviamente tienen que estar la parte de gestión de los costos del proyecto, la parte de presupuesto. En la parte de calidad pues está toda la parte del control riguroso, no solamente, digamos, discriminando el tema de material, sino también el tema de la capacidad de nuestro personal, mirar el control riguroso de cuando yo ya ejecuto una actividad crítica. Por ejemplo, en la parte de pavimento, yo puedo decir, vamos a hacer en un proyecto una obra de un pavimento rígido, entonces tengo que hacer los debidos ensayos de todos los materiales que cumplan con la capacidad, con todo lo que está reglamentado según la norma pues, de cada país. De pronto en normas sí no me voy a quedar un poco estrictamente, pues yo manejo las colombianas, pero pues en toda Latinoamérica pues nosotros nos basamos en normas, adicional de que tenemos en esa parte de calidad un control adicional, y eso pues va para toda Latinoamérica, que es la interventoría, que siempre va a estar, digamos, como ese ente regulador en todo proyecto de infraestructura donde nosotros podemos estar en la parte de gerencia. Y también la parte de los recursos del proyecto, que eso va también mucho más allá, el tema de pronto de la capacidad del personal, que si es el personal idóneo y demás, sino también como digamos, el tipo de material, si es la calidad adecuada, el que se está utilizando para implementar, y pues obviamente que acorde a esto, digamos, si yo tengo deficiencias en mi material y el personal que me está ejecutando la tarea no es el idóneo, pues obviamente el recurso tiempo se me puede aumentar prolongadamente, y también obviamente puede aumentar el costo, porque obviamente de pronto puede haber errores que yo tenga que suplir más adelante porque de pronto no realizaron esa actividad como debía ser adecuadamente respecto a la normativa y todo lo que yo requiero. Adicional está, digamos, toda la gestión que es la parte de comunicación dentro del proyecto, en donde yo no solamente hay que basarla de forma interna, sino de forma externa. Entonces habría que evaluar el hecho de que yo tengo que comunicarme con mi contratante, con la contratista, y tengo que tener permanente comunicación con la interventoría. Entonces son tres partes que yo tengo que identificar dentro de mi proyecto de infraestructura. Cuando yo me quiero basar en la parte de la contratista, que es la persona encargada, digamos, de construir ese proyecto, la que se ganó esa licitación, por decir, si hablamos de la parte de pública, yo tengo que basar esa estructura jerárquica dentro de mi obra, en donde yo tengo que tener gerente de proyecto, director de proyectos, presidentes, ingenieros ambientales, civiles, el trabajador social, la parte también de salud y seguridad en el trabajo, tengo que tener mi maestro, oficiales, ayudantes. Toda esa estructura tiene que estar clara en la comunicación. Entonces, si yo hago por lo menos lo adecuado que nosotros tenemos que manejar en la parte de gerencia, es que yo tengo que realizar acorde al plan que yo estoy realizando, acorde al alcance del proyecto. Yo tengo una planificación estructurada. Esta planificación tiene que ser comunicada a todas las personas dentro del mismo proyecto. Todas las personas, hasta el auxiliar,
tiene que estar completamente claro en la tarea que tiene que realizar, porque ese es el papel fundamental que cada persona hace parte de esto para que se pueda llevar a cabo. Cuando hablo ya en la parte contra el contratante, que es el dueño del contrato, la persona de pronto que buscó los recursos a nivel nacional y demás con las entes gubernamentales para buscar el presupuesto para poder ejecutar el proyecto. Yo tengo que tener la comunicación clara en que si hay cambios, modificaciones y demás dentro de mi proyecto, todo tiene que estar claro y comunicado. Obviamente eso ya se basa en la parte de gerencia, el gerente encargado del proyecto, comunicación continua con ellos, y esta persona se va a encargar de hacer la retroalimentación respectiva en la contratista, que es la empresa que esté ejecutando. Adicional, hay que tener en todas estas reuniones también la parte de la interventoría, que se tiene que basar, digamos, en todos los cambios y demás, lo que está reglamentando, acorde al pliego de condiciones, las especificaciones técnicas y demás, pues hacernos cumplir. Obviamente nosotros como contratistas también nos basamos en la calidad y realizamos todo con las respectivas... con la respectiva norma de todo lo que nos piden, digamos, acorde al pliego de condiciones, las condiciones con las que tenemos que construir, pero siempre es necesario, digamos, tener la comunicación constante con ellos y que en cada trabajo que se vaya a ejecutar esté el aval de interventoría para que no vayamos a tener ningún inconveniente. Y pues por último, y no menos importante, está la gestión de los riesgos del proyecto, en donde eso no solamente, digamos, es basarnos a una ruta crítica de pronto dentro del tiempo, sino también basarnos al escrutinio de la parte interna en que cada actividad que se esté ejecutando conlleva un riesgo. Entonces, ¿qué es lo adecuado siempre en un proyecto de infraestructura? Que normalmente son proyectos de un alcance bastante grande, unos proyectos que son de una complejidad alta. Requerimos siempre que se haga el respectivo AST, que las personas tengan claro y tengan la formación adecuada también en el esquema de seguridad y salud en el trabajo. Eso tiene que ir desde el ingeniero, director, gerente, ingeniero residente, ambiental, social, de seguridad, hasta todas las que son las cuadrillas de trabajo y demás, tener claro todo el esquema, hacer un análisis seguro del trabajo, un AST en donde puedan tener clarísimo, pues listo, esta es la tarea que voy a realizar, estos son los riesgos en los que yo estoy conllevando el realizar mi respectiva tarea. Entonces, ¿a qué estoy expuesto yo realizando la misma? Entonces es necesario que tengamos total claridad sobre eso. Adicional de los riesgos, también tenemos el hecho de que yo tengo que identificar adecuadamente en dónde yo voy a colocar mi material, la calidad del mismo. ¿Por qué? Porque no solamente es una responsabilidad civil que nosotros tenemos a la hora de realizar simplemente el contrato hasta su finalización, sino que en esa puesta en marcha hay una garantía que yo tengo que, pues, garantizar que esa obra de construcción se va a mantener en el tiempo, va a realizarse adecuadamente en su función, no va a haber ningún inconveniente y demás. Entonces, vamos a ver este pequeño video.
¿Listo? Bueno, ¿en qué nos basamos en este proyecto? Tener en cuenta todo el esquema de planificación que nosotros tenemos que hacer para poder garantizar que el proyecto cumpla el objetivo para el cual fue diseñado. Cuando nosotros nos basamos en la metodología, digamos, lo que es el PMI, tenemos que tener claro, obviamente, digamos, esos antecedentes que conllevó también el mismo PMI. Eso nos lleva ¿a qué? Al PMI Book. El PMI Book, como ustedes sabrán, es la guía que nosotros tenemos para poder formarnos en ellos. Y esta misma guía ha tenido unos cambios en unos constantes años, como pueden ver acá, la cronología que les estoy colocando. Esto se basa en que en los cambios que también durante el tiempo se han podido ejecutar, se han podido dar por los cambios, digamos, de las condiciones, de las necesidades y demás del mundo, pues estamos en un mundo dinámico y es necesario evolucionar con él. Entonces, es necesario que tengamos claro también toda esta parte. Si yo me voy a los informes ESA, que son la parte, digamos, de en el año 83, en el año 87 podemos encontrar diferentes cambios, pero digamos que no unos cambios que sean tan considerables o tan impactantes por el hecho de que se mantuvieron en la línea muchas cosas, pero pues digamos que cambiaron muy pocas. Entre lo que se consideró y se mantuvo, digamos que es toda esta parte que digamos son las gestiones que tenemos que ver como hablamos anteriormente. Entonces yo tengo que tener claro mi gestión del alcance, el alcance del proyecto que yo tengo en mis manos, que tengo que gerenciar, que tengo que hacer cumplir ese objetivo para el cual fue diseñado, la gestión del tiempo, que son esos plazos determinados que tengo el mismo, la gestión de los costos, que digamos es la parte presupuestal, o sea, si yo tengo 100 pesos, 100 pesos me tengo que gastar acorde a lo que yo tengo acá. Entonces, ¿qué plan tengo que realizar yo para que pueda llevar toda la calidad, pueda llevar todo, digamos, el orden, la supervisión necesaria para cumplir el objetivo? La gestión de la calidad, como ya hemos hablado, la gestión del recurso humano y la gestión de la comunicación. También las actualizaciones, digamos que cambió en el 87, encontramos simplemente cambió más que todo un marco conceptual del proyecto versus el entorno. El DP, pues para que estemos claros, es la dirección de proyectos, que es la gestión general, y la parte de gestión de los riesgos y gestión de adquisiciones, que pueden ser fácilmente unos activos que yo puedo ir teniendo durante la empresa en la ejecución de un proyecto. Entonces, no solamente es algo que me hace crecer a mí en el proyecto, sino también a nivel de empresa. Entonces, tengo que tener muy clara esa parte. Cuando ya me voy, digamos, en el PMI también, ¿qué fue, digamos, esas cosas que fueron cambiando, impactando y demás a lo largo del tiempo? Podemos ver en el 96 y en el 2000 los diferentes cambios. Por ejemplo, en el 96 encontramos digamos, la dirección de proyectos de la parte del ciclo de vida del proyecto. Entonces yo tengo que analizar el ciclo de vida. Hay ciclo de vida que, digamos, cuando yo hago mi análisis en la parte de planeación, puede ser muy minucioso a cierta actividad, pero recuerden que cada actividad dentro de un proyecto de infraestructura va de la mano con otra. Entonces, por ejemplo, si yo voy a realizar un edificio de 15 pisos, por ejemplo, yo tengo que empezar primero toda la parte de diseño y estudio, después tengo que hacer, pues, acorde a mi estudio de suelos, el análisis, la cimentación que voy a hacer, la parte constructiva, pues, inicio localización y replanteo, excavación, voy por cimentación, todo va algo tras otro, va conectado. Entonces, a cada actividad es necesario que yo le haga su planificación en donde yo identifique en ese ciclo de vida del proyecto qué necesito, está lo necesario, verifico y ejecuto. Entonces, digamos, en esa parte del ciclo de vida hay que identificar una mejora continua dentro del mismo porque en el análisis que yo haga dentro de mi planificación podré encontrar y podré analizar a tiempo los respectivos cambios, los respectivos, digamos, toda la parte de procesos y gestiones que yo debo hacer adicionales para que cumpla la meta de mi proyecto, que es ejecutarla en el tiempo que está pactado. Y pues está obviamente la gestión de la integración, acorde a todo el cronograma, que esto se ejecute en los plazos necesarios y que estén obviamente desarrollados y acomodados a lo que yo necesito. Bueno, y por último, pues sí, quiero como que nos quede esto, que es la parte que un proyecto es una empresa temporal responsable de crear un producto, servicio o resultado único. Nosotros en la parte de gerencia, una vez tengamos un proyecto o muchos proyectos, tenemos que encargarnos que nuestra respuesta de la capacidad, o sea, cumpla con las expectativas siempre de nuestro cliente y que en todo ese proceso y el resultado al que nosotros vayamos a llegar sea la satisfacción de las personas, que sea un proceso único, que sea algo que realmente las personas digan, estoy muy contento porque realmente la gerencia es identificar todas las falencias que
han podido pasar, pero yo haciendo mi buena planificación, identifico a tiempo, y pues no es que no pasen los inconvenientes o los imprevistos, porque eso es algo que es imposible que no nos pase en una obra de construcción, sino identificarlos a tiempo, eh, obviamente en todo mi proceso de planificación, verificación y demás, y acorde a esto, pues yo voy a saber si me puede pasar esto, yo analizando mis condiciones de mi proyecto, puedo tener como respuesta a esto y poder responder de forma oportuna a los mismos y que esto no me vaya, digamos, a afectar mi ruta de trabajo, no me vaya a afectar los tiempos, el presupuesto y demás. Bueno, adicional también tenemos lo que es el sistema de último planificador, que quiero que observen este video para que se los explique un poco mejor. Listo. Bueno, me informaron que no estaba saliendo mucho el audio del video, pero no se preocupen que aquí vamos a explicar absolutamente todo. Bueno, acorde al sistema del último planificador, pues es muy parecido a esa metodología BIM y, digamos, va muy de la mano y también a lo que es el PMI. ¿Por qué? Porque digamos que a través de esta siempre tenemos que mirar el tema del ciclo de vida del proyecto. Y a raíz de esto es que yo voy a ir analizando en cada una, digamos, el análisis de las fases, de las actividades que tenga mi proyecto, yo voy a ir analizando cuál es, digamos, esa ruta que yo requiero implementar, qué necesito para que esta fase pueda, digamos, culminar a tiempo y satisfactoriamente y poder eliminar cualquier imprevisto y demás que se pueda presentar y en caso dado de prever los problemas que pueden estar, obviamente tener una solución conveniente para poder
resolver los mismos y que pues, podamos cumplir, digamos, esa ruta crítica de nuestro proyecto. Analizando, digamos, esos ciclos de vida, es necesario que también tengamos muy claro lo que son los procesos temporales y procesos continuos. Cuando hablamos de procesos temporales, es literal, pues cuando yo voy analizando mi proyecto hasta una vez yo lo culmino. ¿Por qué temporal? Porque pues tiene un inicio y tiene un fin. En el análisis, digamos, de una estructura de un proyecto, pues en una fase 1 podemos tener fácilmente lo que es factibilidad, que viene ya con prefactibilidad y diseño. Esto da de la mano con la parte de una idea de diseño, pues más que todo en la fase 2 viene lo que es la planificación y diseño ya realizado con todo lo que yo necesito, analizado y demás. En la fase 3 viene lo que es el desarrollo, en eso ya es lo que es la ejecución, control, supervisión del proyecto, y la fase 4 viene siendo esa puesta en marcha, que es cuando nosotros ya entregamos el proyecto y este ya va a estar, pues, digamos, a disposición de las personas para las cuales, digamos, se ejecutó primeramente, que es solventar una necesidad de una población, de unas personas y demás. En la parte de los procesos continuos son los que yo tengo que analizar a perspectiva, digamos, eh, en cada una de mis fases, como también puede ser desde la fase 1, 2, 3 y 4, pero también es un proceso permanente que puede estar de forma continua para una mejora continua desde la fase de puesta en marcha. Obviamente las condiciones aquí van a cambiar, entonces todo esto va acorde a lo que yo tengo que hacer y tengo que cumplir. Entonces siempre va a haber acá una expectativa, que es lo que tiene mi cliente, que digamos que yo como gerente de proyectos tengo un alcance determinado en ejecutar mi proyecto de mi cliente, pero mi cliente cuando ya tiene ese proyecto materializado, que ya lo construimos para él, ya está listo para que él pueda ponerlo en marcha, él va a tener otro objetivo, que es acorde a los clientes que él va a tener con ese proyecto que ya está en marcha. Entonces es necesario que yo analice la parte de cumplimientos, los aseguramientos y la facturación, que ya digamos que estos tres factores son elementos, digamos, o recursos que van a ir de la mano dependiendo a mis fases, que son a nivel de construcción, digamos, este proceso que puede ser temporal, y a la fase de él, que digamos es su puesta en marcha, que va a ser pues continua, y que digamos con el tiempo y demás respecto a su mercado también seguramente van a cambiar también. Entonces, si yo tengo 4 fases en mi línea de construcción, yo tengo que tener claro son los grados de elaboración y el tiempo prudente o el tiempo margen en el que yo tengo que ejecutarlos. Como ya les dije, en la fase 1, que yo tengo una parte de formulación de factibilidades, prefactibilidades y mi idea de diseño, pues la decisión de continuar en base al análisis que yo haga en sí. Por ejemplo, yo puedo tener una idea de diseño en un terreno X, y yo voy a decir, bueno, yo acá voy a hacer un malecón bastante grande, que de una capacidad, digamos, para que vengan embarcaciones, parte social y demás. Como yo puedo decir, bueno, listo, yo hice todo el estudio, tengo toda la parte de estudios preliminares y demás, pero cuando yo voy a ver, por ejemplo, nada más me voy al estudio de suelos, yo noto que mi diseño además, o sea, requiere de mucha inversión para poderlo estabilizar, y realmente, digamos, en la parte de mi presupuesto, pues se sale de las manos que yo pueda ejecutar ese proyecto, porque realmente, digamos, con las condiciones que está el terreno natural, no se adaptan a lo que yo tengo que hacer. Entonces, en ese orden de ideas, yo tendría que reformular mi idea de proyecto, y acorde a eso, pues yo saco mis prefactibilidades, factibilidades y demás, acorde a las condiciones que yo ya estoy, digamos, analizando. Por lo tanto, es importante pues definir esa decisión de continuar. Entonces, todo eso va de la mano al análisis que yo hago en esta fase 1. Cuando ya paso a la fase 2, ya es planificación y diseño de presupuesto, cuando ya la idea pues dice, esto va, esto es lo que vamos a hacer, pero acorde a esto, entonces analizar todo lo que yo necesito para desarrollar esto hasta su fase, digamos, de entrega. Entonces aquí vienen los principios de adquisiciones, todo lo que yo requiero, mantenimientos, las condiciones, personal, toda esa parte, digamos, para poner en marcha. Ya en la parte 3, el desarrollo civil y demás, la ejecución de la obra, que todo pues se dé de la forma que yo requiero, ya es una recepción provisional, porque ya estoy acondicionando todo para que este puede estar, digamos, ser entregado, darle un cierre a ese proyecto. Entonces la fase 4, que ya es puesta en marcha, que es cuando yo ya le doy cierre, y es su fase de operación, que ya digamos que es ajena a nosotros, pero nosotros llegamos hasta la fase de cierre, hasta la fase de entrega del proyecto, y ya el cliente se encarga de esta parte.
Por lo tanto, en todo esto, pues es necesario que en ese ciclo de vida de los proyectos yo pueda analizar de la parte con mi equipo, porque no solamente digamos que el gerente va a una sola persona, sino un equipo de personas en toda su parte de dirección, y digamos que no solamente es unilateral, sino también el tener la parte civil, ambiental, todos ellos hacen parte de tu equipo para analizar todas las condiciones que tú requieres, y la información que tú tengas debe ser la misma que ellos tengan y se apropien de la misma, para que en esta parte que es una ruta crítica, que es esa parte 3, que es cuando estamos ejecutando, cuando ya tenemos ese nivel de peligrosidad máxima, que es el sector civil en el que estamos, pueda cumplir todo acorde al tiempo que debe ser. Una vez yo definido todo esto, es necesario que yo analice mi proyecto por niveles de autoridad o responsabilidad variable. En estos que va a interactuar en la gestión de los interesados. Es la parte, digamos, de ese patrocinador del proyecto que viene siendo nuestro cliente, el director de proyectos o gerente de proyectos, mi equipo de dirección con el que les estaba hablando, un equipo de proyecto interesados en el proyecto. Acorde a esto, en la parte de dirección vamos a estar nosotros como gerentes, analizando toda la perspectiva y siendo como ese núcleo de todo el proyecto. Después viene mi equipo de trabajo, que debe ser, como ya les dije, la parte no solamente civil y técnica, sino también tener toda la parte de seguridad ambiental, salud y seguridad en el trabajo y demás. El equipo de proyecto que va mucho más allá, con mis operadores, contratistas, proveedores, o sea, ya es algo mucho más maximizado, y los interesados en el proyecto, que es directamente la población que va a ser beneficiada del mismo. Entonces yo tengo que tener la capacidad de cumplir esos objetivos para todas estas personas. Entonces yo tengo que tener, digamos, estructurado aquí, como se ve, ese nivel de autoridad y responsabilidad respecto al núcleo. Entonces es muy variable. Para esto es necesario que yo tenga muy claro el tema de la planificación. Por lo tanto, yo tengo que hacer siempre mi ciclo de mejora continua, que es el PHBA. Es algo que nos enseñan a nosotros, creo que inclusive a veces desde el colegio, se puede ver desde la parte básica, bachillerato, primaria, inclusive. O sea, nosotros hasta en el proceso de amarrarte una agujeta, tú tienes una planificación o tienes una forma en cómo lo realizas. Y tú sabes, por ejemplo, si no te las amarras bien, caminando, pues te puedes caer. O sea, uno sin darse cuenta, realmente uno hace un proceso de planeación en las cosas tan mínimas que uno hace, que a la hora, digamos, ya de manejar la parte de gerencia, uno dice, es sencillo, simplemente tengo que analizar todas las variables que me influyen en lo mismo. Entonces, si yo tengo que tener mi ciclo de planificación para hacer, verificar y actuar, esta digamos que es una naturaleza que debe ser integradora en la parte de gerencia de proyectos, que es, digamos, analizar todo este ciclo por actividad que yo vaya a ejecutar dentro de mi proyecto, analizar todas las variables que ésta tenga, que es la parte de planificación. En la parte de hacer es todo lo que yo debo acondicionar en todo mi cronograma. En la parte de verificar es mi checklist de que todo esté en orden, que es ese control y seguimiento propio de que yo saber, listo, esto está perfecto y ahora sí puedo actuar. O sea, puedo realizar esta tarea, no tengo ningún inconveniente, por lo tanto es mejora continua, porque siempre constantemente estoy analizando que esa tarea se ejecute como yo tenía planificada, no solamente guiarnos, digamos, a una sola planificación, sino todo ese escrutinio que yo tengo que llevar hasta llegar al actuar. Entonces, es un proceso, como dice acá, literal, es un proceso de monitoreo y control. Por lo tanto, hay unos procesos iniciales que van desde mi planificación. Acá está proceso de planificación. En ese proceso, digamos, yo ya tengo que analizar, listo, todo está perfecto. ¿Qué sigue? Tengo que verificar todo una vez más y tengo que actuar. Entonces ya nosotros pasamos a lo que es el proceso de ejecución, y en ese proceso de ejecución, nuevamente y constantemente yo entro del proceso de ejecución al proceso de planificación. Constantemente, ¿por qué? Por cada tarea que va de la mano en la parte constructiva de mi proyecto. Y sigamos, ya llego, digamos, hasta la parte última de mi ruta crítica, mi proyecto, que es un proyecto temporal, porque tiene un inicio y tiene un final. Pues yo ya llego hasta ese proceso de cierre, que es cuando ya este está perfecto, con todos los controles, todas las pruebas necesarias, está listo para entregar, hago mi cierre, mi proceso de cierre para el mismo proyecto. Listo.
Entonces, bueno, ¿cómo puedo definir yo la parte de gestión de proyectos para cada una de las fases? Como ya les había dicho, nosotros tenemos un inicio, una planificación, una ejecución, un seguimiento y control y un cierre. A través de todo esto, nosotros tenemos que siempre ir definiendo todos los objetivos que tenemos y todas las personas que también van a interactuar con cada una de ellas. En la parte de planificación, obviamente, está la parte de gestión de proyectos, donde yo tengo que analizar respecto a los alcances y objetivos por actividad que tengo que alcanzar. En la parte de ejecución está integrar todas las personas o recursos que tienen que interactuar con esta tarea para poderse ejecutar. A raíz de esto, obviamente, entra también en la parte de ejecución, va de la mano con el proceso de seguimiento y control, supervisión, está la parte de calidad con el personal, con la parte de rigurosidad por los riesgos que esto conlleva. Es necesario hacer ese seguimiento y control a toda esa parte de ejecución. Estos digamos que son partes que van a nivel completamente porque no se puede ejecutar algo sin tener seguimiento y control. Y una vez yo finalizo todas estas partes, obviamente ya viene un cierre, que es cuando ya, pues digamos que llegamos al resultado, lo que se esperaba de esto y pues puede entregar el proyecto. Listo. Acordar esto, yo tengo una línea de los procesos, digamos, para yo poderlo ejecutar. En todo esto ir yendo mucho más allá, digamos, de esa parte de planificación, inicio, ejecución, control, todo. Yo tengo que tener en cuenta toda la parte de integración, alcances, programación, el presupuesto, la calidad, la gente, no solamente, digamos, a nivel de mi personal, sino también esa comunidad a la cual yo voy a ir dirigiendo este proyecto y que el objetivo siempre, digamos, que es el fin para el cual, digamos, yo tengo este proyecto, siempre se haga en los tiempos determinados, acorde a esto. Por lo tanto, yo cuando tengo que hacer un análisis, pues tengo que tener claro algo. Si yo tengo que realizar, a ver, a mí me han hecho un pedido. A mí me han hecho un pedido a la empresa y me han dicho, mira, el cliente está buscando algo para columpiarse en el patio de su casa. El cliente siempre te va a dar una perspectiva, pero recuerda que en tu equipo de trabajo también integran muchas personas, interactúan, dan sus opiniones y demás, hay muchos equipos. Entonces, por ejemplo, estas imágenes son lo más claro para realizarse. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver, así lo solicitó el departamento de marketing. Es un columpio de 3 niveles que pues no sé cómo la gente se meterá ahí, pero bueno, ellos lo diseñaron. Aquí dice, así hizo el pedido ventas, los que interactúan con mi proyecto. ¿Cómo la persona se columpia ahí? Pues no sé, de pronto el de la mitad es de seguridad, hay que analizar. Bueno, así lo proyectó ingeniería, algo pues no sé, como imposible, pero ahí está, aquí está, así lo fabricaron, acorde a toda esta línea que se propuso de las personas que interactuaron, o sea, así lo fabricaron, cómo se columpia alguien ahí, imposible, y así fue como lo instalaron. Entonces, analicen los riesgos que inclusive esto conlleva. Pero si yo analizo, cuando yo no cumplo las expectativas de mi cliente, yo tengo que irme directamente a qué es lo que deseaba mi cliente. Y cuando yo analizo esto y tengo errores, digamos, en todo este proceso de diseño, realmente qué deseaba el cliente, algo súper sencillo, y yo, digamos, por no identificar realmente lo que él me estaba pidiendo, no pude cumplir con lo que ellos me estaban pidiendo, ¿no? Con lo que deseaba, no pude satisfacer esa necesidad para la cual a mí me contrató porque confió en ese trabajo que uno podía realizar para cumplir la tarea. Por lo tanto, es necesario que en el rol del gerente siempre esté claro lo que es la parte de ese conocimiento. O sea, uno, digamos, la experiencia en la parte civil es lo más que va pues de la mano con lo que uno requiere. Siempre vas a necesitar de la experiencia, no solamente conocimiento académico, sino también la experiencia de conocer los procesos internos. Esto es una estructura realmente para que uno pueda crecer. Por ejemplo, si yo me voy a la parte de PMI, pues yo requiero de 5 años. Bueno, este es el caso de Colombia, no sé en los demás países realmente esa exigencia, digamos, a cuánto va acá, se requiere que tengas 5 años en la parte de dirección de proyectos para que tú te puedas certificar como PMP, que es Project Management Professional. Entonces, se requiere que tú tengas esa experiencia, obviamente hagas tu curso, te tengas que formar acorde a esto y vas a hacer un examen que va a ser pues bastante complejo, por lo tanto es necesario formarte y no es algo de 1 mes, 2 meses y demás, simplemente se requiere bastante estudio, un tiempo prudente formándote para esto, para que tengas muy claro todo lo que se requiere y pues puedas certificarte como PMP.
Lo otro, digamos, vendría siendo esa parte de rendimientos, que yo tengo que tener claro, digamos, el rendimiento siempre lo va a esclarecer ese alcance y objetivos de mi proyecto. Y también, obviamente, acorde a esto, pues nosotros siempre vamos a tener un triángulo, digamos, que en ese se basa que la parte del tiempo, el presupuesto y el ámbito, que viene siendo nuestro personal, especificaciones y demás. Después venimos con nuestro personal. En el personal, que tengo que evaluar? Que obviamente las habilidades que tiene mi equipo de trabajo sean acordes a lo que yo requiero. Es necesario siempre nosotros velar también por la formación del mismo, porque como les dije, o sea, nosotros estamos en un mundo dinámico, que realmente las condiciones actuales, pues fácilmente, y bueno, en estos tiempos de pandemia, pues las condiciones que de pronto conocíamos hace 3 meses, no van a ser las que más adelante se van a dar. O sea, todo cambia, entonces nuestro personal es necesario capacitarlo en que todas las cosas, digamos, cada proceso, digamos, el escrutinio más que todo este tema. Eh, Antes eran otras en el tema de seguridad, ahora más que seguridad, que simplemente era, digamos, lo que conocíamos como los EPP, las restricciones y demás respecto a la norma, trabajos en alturas y demás, ahora tengo que ir mucho más allá e irme a bioseguridad. Entonces, como yo manejo la integridad, pues totalmente física, biológica, química, lo que se me expone la persona interactuando hasta con otra persona. Entonces, es ir mucho más allá y analizar todos esos factores que cambian en mi personal, en el alcance que estos tengan, las actitudes, aptitudes, o sea, todo debe estar, digamos, acorde a mi alcance del proyecto y que mi personal obviamente esté totalmente responsabilizado de su tarea y también tenga esa idea de crecer en su cabeza, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a ir a un modelo lógico, como les dije, de ese triángulo, que es mi triángulo del proyecto, que es donde yo tengo que visualizar esos términos que a mí siempre me van a influir en mi proyecto, que viene siendo tanto el tiempo, costos y ámbito. Si yo me voy de este modelo, que pues puede ser uno lógico a uno real, como les dije, ese tiempo siempre va a ser el plazo, el costo va a ser mi presupuesto y el ámbito van a ser mis especificaciones técnicas, que va mucho más allá de especificaciones técnicas, porque es todo lo que en esto influye, que es la parte de materiales, la parte de personal, la parte de capacidad de mi mismo personal. Entonces, ya materializando esta idea a un sistema real, pues el escrutinio es mucho más grande y todo eso va a ir variando acorde al objetivo de mi proyecto, a lo que yo tengo que analizar. Por lo tanto, si yo empiezo y analizo, listo, tengo mi proyecto, como ya les dije, hay que analizar. Entonces esto ya va más que todo a analizar toda la parte de la programación, lo que yo requiero, no solamente en términos presentes, sino una vez yo vaya avanzando tarea por tarea hasta donde voy a llegar. Acorde a esto, yo tengo que realizar mi organización, que es organizar el material, toda la parte, digamos, tanto de empresa como en la parte en campo de ejecución, tener todo esto muy claro. Después llego a dirigir, que es, digamos, esa parte de cuándo mi personal va a realizar cada una de las tareas. Estas van entrelazadas, esta tarea de este personal, de esta cuadrilla, de lo que yo tengo organizado en mi obra va a ir de la mano con esto, entonces esta se va a encargar de esta tarea, esta de esta, para ir entregando continuamente el trabajo y que sea dirigido. Y pues obviamente el control, que el control va a ir de la mano para que realmente todo se pueda ir realizando acorde a lo que yo tengo planificado. Por lo tanto, el control siempre va a ir de la mano con lo que tú planificas, lo que tú tienes claro desde el inicio. Y este control internamente va a tener obviamente una parte de monitoreo que va a ser el de mejorar y corregir. Entonces yo tengo que tener muy claro, siempre digamos, que obviamente hay unos trabajos muy buenos, pero siempre todo puede mejorar un poco más, como también van a estar los trabajos que tú estás realizando y realmente tienen muchas falencias, por lo tanto tienes que corregir. Esos son en donde el control tiene que estar pues mucho más enfocado. Obviamente eso va muy de la mano con la capacidad de mi personal, el material que yo estoy utilizando y demás, las herramientas que sean las adecuadas y demás. Entonces es necesario que yo identifique todo esto para que en el monitoreo que yo haga, pues hay que reducir casi que por completo el tema de corregir, porque corregir es un retrabajo que nos afecta directamente el tiempo y presupuesto del proyecto.
Es lo que más, el hecho de que a mí me toca, yo hice una losa, la hice mal, estamos en un terreno que es muy soleado, digamos que esa saturación de la losa se evapora muy rápido por las altas temperaturas, yo no le eché antisol, yo no le eché, pues acorde a sus condiciones, se tenía el plan de que si hay que fundir hay que tener esos aditivos, no se tenían, se realizó la tarea, al cabo de unas 3 horas se agrietó, no fueron simplemente grietas superficiales, sino unas grietas profundas, entonces me toca demoler la losa, pierdo material, pierdo tiempo, organizar nuevamente, o sea, es necesario que uno analice cada una de estas fases y actividades que yo voy a ejecutar en mi proyecto. Por lo tanto, siempre tener claro, como les dije, ese inicio del que yo parto con mi idea de proyecto, yo analizo mis condiciones y demás, voy a la planificación, una vez de que yo hago mi localización, replanteo todo lo que tengo claro de mi proyecto, voy a la ejecución que constantemente siempre va a tener su control y esto va hasta la parte última de un acabado, de algo sencillo, de ponerlo bonito, de que ya son las fases finales, que simplemente es un escrutinio que a veces creemos que es de menor importancia, pero realmente eso ya es la presentación, es la estética del proyecto y también hay que prestarle supremamente la atención necesaria para poder darle el cierre adecuado y que cumplamos con las expectativas del cliente. Por lo tanto, en la parte de función organizacional, yo siempre voy a tener a nivel de una empresa o proyecto interno y demás, obviamente va a haber un gerente general, pero a raíz y a la mano de él siempre va a ir por proyectos ese gerente de proyectos. Y toda esa parte de producción, mercadeo, administración financiera y demás va a ir muy de la mano también con lo que se produce en campo, que es responsable directamente también el gerente del proyecto que se debe encargar de que se cumplan los tiempos como yo lo tenía previsto. Por lo tanto, yo tengo que analizar toda esa teoría del consumo, mi mano de obra, todo eso hay que tenerlo muy claro. El rendimiento que para mí es esa mano de obra y todas personas, digamos, como también el rendimiento no solamente de mano de obra, sino de maquinaria y demás, todo lo que influye dentro de mi proyecto. Disculpen. Bueno, en cuanto a la eficiencia de la producción, yo siempre tengo que irme al margen respecto a la normativa, respecto a lo que yo tengo claro en el rendimiento. Si esa persona sí me está produciendo, o sea, la productividad va de la mano en todo lo que nosotros hacemos. Antes creíamos que esto simplemente podía ir de la mano con el hecho de las, digamos, de unas, no sé, de plantas, fábricas y demás, pero la producción va muy de la mano a la parte civil y es necesario que tú analices el comportamiento de cuadrilla por cuadrilla, cómo va, si mejora, si no es constante, si es malo. Hay que analizar todo esto para poder tomar medidas a tiempo. Por lo tanto, si yo tengo mi escala de los rangos en donde el 100% siempre va a ser el máximo, a esto nos vamos a la fuente que viene siendo la General de Construction de John Page. Por lo tanto, es necesario que yo maximice totalmente esa producción de mi personal, en que la idea es que lo mínimo de mi personal tiene que ser desde el 81% para que sea rentable mi proyecto y yo pueda garantizar que en los tiempos, plazos, presupuestos, esto tenga que darse como debe ser, no voy a tener ningún retraso que me vaya a afectar, porque el tener, digamos, una cuadrilla o personales específicos que realmente no están cumpliendo con la tarea, pues analizar qué está pasando. A mi personal lo estoy capacitando, estoy colocando a ese personal en la actividad que realmente él tiene la formación para hacerlo, o de pronto yo estoy colocando, él tiene más bien otra actitud, otro trabajo específico, otra cualidad de trabajo y lo estoy colocando a hacer de pronto para suplir de pronto hubo unas cuadrillas de personal que a veces ustedes saben que en una obra cuando se enferma uno, eso es algo que rota y se enferman varios. Entonces yo tengo que analizar, bueno, entonces a mi personal estoy supliéndolo con otra persona de pronto para ese trabajo que se me atrasó, pero la persona no es propia de ejecutar ese trabajo, entonces obviamente de pronto le está haciendo mal. Entonces tengo que analizar, o sea, más que juzgar a las personas, sino analizar esa fuente del problema y mirar en qué también yo estoy fallando como gerente de proyectos. A eso mismo, pues es necesario que obviamente tenga claro todos estos esquemas que vienen siendo desde la parte económica del proyecto, que es ese plazo asignado, el presupuesto asignado del proyecto, con qué entidades, bajo qué condiciones yo voy a tener que trabajar. Esto es esa parte de economía general, analizar todo eso. En la parte 2, pues yo tendría que tener
totalmente un análisis en la parte de los aspectos laborales, qué es tipo de contratos, si tengo sindicatos, la capacidad, digamos, de crecimiento del personal, analizar todo lo que me influye. Y la parte de clima, no solamente, digamos, a nivel de un clima que a nosotros en la parte civil nos afecta muchísimo, digamos, un clima extremo en un proyecto, que haya muchas lluvias o es muy soleado, o sea, analizar esta perspectiva, sino también el clima organizacional, o sea, el clima a nivel, digamos, de convivencia de los mismos trabajadores. Todo eso hay que analizarlo. Y las actividades que son críticas, las que van una a una, tienen que ir de la mano, que necesito. O sea, todo eso, digamos que en las actividades tener muy clara esa planificación para poder lograr los objetivos propuestos. Y en la parte 5, pues equipamiento, eso viene de tener simplemente esas herramientas menores hasta tener los equipos completos de trabajo en alturas, EPPs personales, hasta los equipos que ya es maquinaria amarilla y mucho más, digamos, de una gran envergadura. Y poder suplir, digamos, tener todos estos en los tiempos propicios para cumplir las mismas actividades para las cuales yo requiero esta maquinaria. Y pues supervisión y control es algo totalmente permanente y creo que con esto les quiero dejar esta fotico que literal esto es lo que pasa. Donde no hay supervisión y control, pues estamos supremamente mal porque realmente el trabajador no va a realizar la tarea de por sí. O sea, no es lo mismo que trabaje cuando está siendo, digamos, recibiendo el acompañamiento para no solamente que, bueno, el trabajo se está haciendo, sino que lo estás haciendo bien, retroalimentar, corregir y demás. Y pues por último también tenemos toda la parte integral del proyecto, donde yo tengo que analizar todas las condiciones de mis trabajadores, la parte de los riesgos asociados. Yo tengo que garantizar que, digamos, todo esto se tiene que cumplir. Aquí encontramos varias condiciones a las que, digamos, las personas, digamos, que por mínimo que a veces uno crea, realmente a veces no se alcanzan por exceso de confianza, entonces ese nivel, digamos, de los riesgos, del análisis de cómo yo estoy realizando las tareas a nivel interno, pues tiene que estar reglamentado. Entonces, en la medida de que uno como gerente de proyectos, tú determinas si estoy haciendo muchos trabajos en alturas, esto debe ser el paso a paso del trabajo en alturas, o sea, tú estás haciendo, digamos, estructurando el paso a paso para cada actividad. Si tú vas a usar una pulidora, si tú vas a usar un taladro, este es el paso a paso para que tu personal pueda entenderlo, o sea, no es solamente hacerlo, sino socializarlo, tratar de tener comunicación asertiva con ellos, que ellos te digan, sí, lo estamos comprendiendo. O sea, esto va mucho más allá, digamos, de decir, yo simplemente me dedico a organizar el personal. O sea, tú tienes que comprender el personal que tienes y capacitarlo para que puedas, o sea, te vas desde los más pequeños hasta llegar, digamos, ese objetivo, porque a fin de cuentas estas son las personas que están velando porque se construya el proyecto. Entonces es necesario que nosotros estemos directamente con ellos y analicemos con ellos y tratar de explicarles en la medida como ellos necesiten para entender todo lo que nosotros vayamos a estandarizar dentro del proyecto, que es el uso de maquinaria, el uso de herramientas y demás. Por lo tanto, quiero dejarles como esta reflexión, que es lo que no se mide, no se registra, por lo tanto no se evalúa, no se controla y por lo tanto no mejora. Entonces, es necesario que yo evalúe realmente desde las partes, digamos, no solamente rutas críticas a nivel de planificación de actividades, sino también en cada una de ellas, uno tiene que ir mucho más allá analizando tu personal, que sea el idóneo y demás, analizar el tema de control, seguimiento, evaluación, todo lo que yo requiero para que yo pueda llevar al máximo, digamos, esta ejecución del proyecto, que mi personal esté a tono con lo que yo requiero, la comunicación siempre sea asertiva, todos estemos en el mismo canal cuando queramos lograr los objetivos y por lo tanto podamos dar frutos en lo que yo quiero en mi proyecto. ¿Listo? Entonces, bueno, esta fue pues la ponencia. Los dejo con esta reflexión que quiero pues que nos quede como muy clara en el tema de seguimiento y control que debemos realizar en un proyecto. Y pues, no sé, quiero que me digan si tienen algunas dudas o inquietudes. Muchas gracias, Igor, por el espacio. Y pues, quedo muy atenta si tienen preguntas o inquietudes. Gracias, Mayra, por tu presentación. Sí, sí, ahí tenemos algunas preguntas. La primera vendría a ser, normalmente o muchas de las veces la gerencia de obra termina siendo muy burocrática, ¿no? Y cuando hace uno el análisis, esta termina siendo el cuello de botella para asegurar el flujo del proyecto, ¿no? ¿Qué nos recomiendas en esos casos?
Bueno, en esos casos, o sea, realmente uno, digamos que también tiene que ir directamente de la mano. Bueno, eso es variable cuando tú tienes, digamos, ese personal. eh, digamos, tú haces parte de la empresa de forma permanente a que a ti de pronto una empresa te haya buscado como gerente para ejecutar el proyecto. Entonces, digamos que eso va de la mano también a la autonomía que te brinde el empleador en esa parte para poder garantizar que el proyecto vaya de la mano y que la comunicación no solamente entre los pequeños, porque a veces cuando uno está a nivel de obra hay muchos gerentes que les gusta estar ahí de forma permanente con el director y pues las cosas fluyen muy rápidamente, pero a veces esos cuellos de botella también van por las autorizaciones de más arriba. Entonces es necesario que esa comunicación sea totalmente asertiva desde el nivel de empresa, desde los socios y demás, hasta la parte del proyecto. A veces digamos que se enfrasca mucho con el tema de pronto es una empresa que tiene 5 proyectos, entonces de pronto dicen, no, pues tenemos 5, tenemos mucho, entonces de pronto no, si vas a hacer una propuesta, pásame, la voy a ir analizando y pues en una obra de construcción las cosas son para tomar, digamos que esas medidas totalmente rápidas, porque nosotros tenemos muchos inconvenientes que eso es para analizar y solventar enseguida. Entonces, digamos que esa parte de planificación, cuando yo analizo mis tareas, listo, yo puedo prever ciertas actividades, pero como todo en el tema de autonomía, como les digo, requieren también de esas autorizaciones también de más arriba. No solamente a veces se limitan un poco esa parte de gerencia cuando en una empresa manejan eso así. Entonces, realmente yo lo que diría es que desde el inicio hay que manejar esa comunicación con esa persona, digamos, esa persona a nivel de empresa y manejar, digamos, las cosas. Yo requiero que en el proyecto me deje esta autonomía para realizar esto, yo te voy a estar informando, pero en el caso dado de que esto pase, requiero que realmente asistas y confirmes la información, que estés de acuerdo de una forma rápida y pues darles realmente a ellos, porque a fin de cuentas cuando es una empresa que tiene de pronto a nivel privado más que todo, que de pronto cuenta con los recursos, está haciendo un proyecto grandísimo de unas edificaciones, de pronto urbanizando todo un sector y tiene 7 proyectos en una misma zona que quieren urbanizar, que quieren pues volverla ya para el sector, digamos, de la comunidad y demás que están vendiendo, pues que tomen, digamos, esa importancia del proyecto porque al fin de cuentas es una parte económica que están invirtiendo, ¿no? Entonces es necesario que se apropien también de ese proyecto y no solamente, digamos, a nivel de autorizaciones y demás, de pronto a veces le dejan eso muy encima al gerente de proyectos y también lo limitan, o sea, te hacen responsable del retraso, pero vamos a ver que el retraso de pronto ellos fueron los que te lo impusieron porque de pronto te dicen, no, tienes que esperar mi autorización también, entonces se te hace ese cuello de botella porque realmente tú esperando y si hay retrasos a últimas también te van a decir, no, pero es que pues no me avisaste, no esperaste. Entonces es necesario de inicio cuando vas a empezar tu proyecto que dejes claro ese esquema de comunicación. Eso es lo más fácil para hacer. Correcto, Mayra, gracias. Hablaste dentro de tu presentación un tema muy importante, ¿no? La expectativa del cliente. Ujú. ¿Cómo hace la gerencia para poder gestionar eficientemente esa expectativa del cliente, ¿no? Normalmente el cliente no es muy conocedor del tema, del procedimiento, simplemente viene a ser una persona que quiere un entregable, ¿no? ¿Y cómo hace la gerencia para gestionar esa expectativa, ¿no? Y que el cliente al final del proyecto quede satisfecho, ¿no? Bueno, para eso o sea, lo adecuado siempre va a ser que uno pueda hacer conciliaciones con él. Digamos, de pronto, listo, yo tuve mi reunión con mi cliente, él me expresó su necesidad. Acorde a esto, yo tengo que darle su propuesta de solución, listo, esto es lo que vamos a hacer, pero cuando uno realiza, digamos, estos informes de lo que tú quieres hacer, tu alcance y demás, a veces nos olvidamos, como tú bien lo dices, que la persona no es propia de nuestra área y no va a comprender todos los términos. En cuanto a eso, y de pronto en palabras un poquito bruscas, uno tiene que hacer el informe a prueba de bobo. O sea, a prueba de bobo es la palabra realmente porque, o sea, debe ser algo que cualquier persona que vaya a tomar ese documento lo pueda entender. Entonces, tú tienes que garantizar que esa persona lo lea, lo entienda y aún así en cada paso del proyecto, por ejemplo, son 6 meses, tú le puedes ir diciendo, mira, acorde a esto, me gustaría que tú vinieras, vamos a organizar una visita mensual para el seguimiento, si la persona de pronto está cómoda, pero manejar con el mismo cliente también la comunicación. Pues a fin de cuentas, cuando tú concilias ese proyecto con él, obviamente también hay una ruta crítica que él te da un tiempo específico
y él te dirá también qué tan involucrado quiere estar, pero para el esquema de comunicación y evitarnos esto es que la persona realmente haga parte del proceso. O sea, por lo menos estando, viendo, porque pues de pronto no va a entender todo lo que nosotros hacemos en la parte técnica y demás, no sabe de pronto el tecnicismo de que uno ya se conoce, cómo pues la gente realiza las tareas y demás, pero sí es importante que haga parte del proceso, o sea, que no se resista a decir, no, usted me lo entrega ya para que pues obviamente a últimas te va a decir que no está satisfecho con lo que hicieron. Entonces es necesario también dejar muy claro ese esquema de comunicación con ellos. Correcto, Mayra. Nuestra última pregunta. ¿Cuál crees que serían los primeros síntomas de que tal vez no hay un buen gerenciamiento, ¿no? ¿Cuál sería para ti ese termómetro que pueda medir un poco que no se esté llevando bien el proyecto, ¿no? Yo digo que de lo primero que normalmente en una obra de construcción te da luz a eso es el mismo personal. Porque el gerente, como les digo, no es una persona que simplemente él sea autónomo de todo, él también para dentro de la misma construcción debe tener su equipo de trabajo. Y, por ejemplo, normalmente a veces cuando nosotros nos trabajamos o nos desenvolvemos dentro del área de proyecto, a nosotros nos buscan en diferentes proyectos para ser parte. ¿Qué pasa? Cuando a ti te busca una persona más que todo externa, de pronto ya tiene su personal ambiental, técnico, de pronto en la parte de residente de proyecto, eh, el mismo de seguridad, empiezan a haber de pronto esos temas de comunicación. O sea, la gente automáticamente te dice, no nos podemos entender con esta persona. Entonces yo creo que eso va más que todo con el identificar ese tema de comunicación, porque si tú con tu grupo primario, porque yo vendría siendo ese grupo primario a nivel de obra, después vendría pues la parte de maestros, auxiliares, oficiales, que son los que se encargan de construir, tú tienes una mala comunicación, pues es necesario. Yo creo que eso nos los enseña desde la universidad, el tema de comunicación, pero en la parte de gerencia, pues sí es una ruta crítica, porque recuerda que la gerencia se encarga de mejorar los procesos. O sea, se supone que nosotros estando dentro de un proyecto lo que vamos es a facilitar que el resultado, obviamente, que hayan lo menor posible de inconvenientes y si hay inconvenientes podamos solventar de forma muy rápida. Entonces, digamos que el primer indicio de eso, pues viene siendo el personal. Después, cuando empiezas a notar en tu ruta crítica, pues que tú sabes que en localización y replanteo, excavación y demás, tú vas notando muchas demoras. Entonces es necesario que analices porque pues eso me da el indicio de que realmente no está analizando adecuadamente el proyecto porque pues el gerente, o sea, la tarea principal es que tú analices realmente listo. Estas son las actividades que voy a hacer, qué conlleva cada actividad. Y si yo estoy teniendo, o sea, demasiado tiempo perdido, una inversión que pues ya obviamente se va a prolongar en esas actividades porque he perdido tiempo y demás, la inversión va a aumentar por el tema de tiempo, ya no voy a cumplir el tiempo de entrega y demás, pues es ir analizando ese día qué está pasando e intervenir. Entonces, por eso mismo, digamos, de la parte de gerencia, es necesario que la empresa contratante, socios y demás, o sea, siempre se maneje mucha comunicación y que la comunicación siempre sea asertiva, o sea, desde tu mismo grupo primario de trabajo, como también, digamos, a nivel de empresa y que sea muy fluida. Correcto, correcto, Mayra. Tenemos una última pregunta, por favor, si nos puedes ¿Sí? apoyar. Nos indican, ¿invertir en gerencia o en equipo de control de proyectos cuesta? ¿Hay alguna forma de demostrar que implementar una gestión es rentable económicamente? Claro que sí hay formas de demostrar, pero digamos que eso va más que todo al tema también, pues hay personas, por ejemplo, gerentes de proyectos que trabajan de forma independiente, hacen sus consultorías y demás, y acorde a esto, pues hay muchos análisis, inclusive tú analizas el PMI Book y te puede mostrar inclusive situaciones y demás en donde la gerencia de proyectos realmente sí te da resultados. Recuerda que cuando tú tienes un proyecto, tú tienes 6 meses para realizarlo y vamos a ver que tienes ruta crítica, o sea, la ruta crítica es una, pero todas las actividades, hasta las que se supone que eran sencillas, que tú tenías en un nivel pues básico, un nivel bajo, digamos, de complejidad, subieron por el tema de tiempos y demás, pues tú estás notando que ahí, en la medida que tú te demores más en eso, por ejemplo, en excavaciones, una excavación es
que así como la haces, recuerda que las partículas tienen cierta presión, una vez tú haces tu excavación, esa presión pues se libera, entonces estás expuesto a que la erosión haga pues su parte, que hayan lluvias, que te hagan tus daños en tu trabajo realizado. Entonces empiezas a notar muchas pérdidas en tu proyecto, pues obviamente eso en temas de tiempo, personal, pago de nóminas, administración, todo se te va a ir incrementando, y realmente esto es lo que más pasa. O sea, en Colombia, por ejemplo, yo he tenido muchos proyectos en donde digamos que ese tema, o sea, ha sido bastante crudo, ha sido bastante difícil porque eh, hay muchos, por falta de pronto de creencia, porque acá es donde está tomando mucha más fuerza esta parte de gerencia de proyectos, no involucraban al gerente para que tomara, digamos, esas medidas, o a su mismo personal ingeniero, su personal técnico no lo formaban en lo mismo como para tener mayor capacidad de análisis y demás respecto a las gestiones que tú puedes hacer. Entonces habían demasiadas pérdidas. Entonces, cuando, por ejemplo, ya quieres llamar al gerente, es cuando realmente tienes el proyecto totalmente abajo, o sea, que ya le colocas un panorama para levantar tu proyecto mucho más difícil. Entonces, así como de pronto se dice, o sea, uno tampoco puede hacer milagros. Entonces, de pronto, si tú tenías 6 meses para realizar el proyecto, tú notas en 3 meses que no avanzaste nada, que tu personal de pronto no pudo cumplir el objetivo propuesto, entonces tú buscas un gerente para que lo levante. No significa que pues en los 3 meses restantes lo va a subir. Seguramente lo va a subir, pero de pronto podemos cumplir y todo esto, pero se va a requerir inversión, se va a requerir tener más turnos de personal, puedes comprar más materiales, analizar que lo que se haya hecho pues estuvo de calidad o no. O sea, vienen muchas cosas que pueden influir para poder levantar un proyecto así. Correcto, Mayra, muchas gracias por tu participación. Te dejo para que des ya tus últimas palabras de cierre. Listo. Bueno, no, feliz de haber compartido con ustedes aquí en el Congreso Pro Internacional. Pues si alguno tiene alguna duda y demás, pues en las redes me puede encontrar. Y pues nada, les deseo a todos que pasen una excelente noche, y pues un llamado al autocuidado con todo este tema de la pandemia, y un abrazo a distancia para todos. Gracias, Mayra, por tu tiempo y tu buena disposición. Bueno, chicos, estamos por cerrar ya nuestro primer día. Gracias a todos los que se han conectado y nos estaremos viendo el día de mañana a las 6:30. Gracias y hasta mañana.